Mi novia, 25F, me dijo que si no podía pagar su estilo de vida debía hacerme a un lado, así que dejé de financiarlo y todo su mundo se vino abajo. ¿Cómo empezó todo? Tengo 31M ahora, y esta historia empezó hace casi 2 años. Trabajo en logística para una empresa de transporte mediana. No soy rico, pero gano bien. Lo suficiente para vivir tranquilo. Casa pagada a plazos, una camioneta sin deudas, trabajo estable, horario predecible. Nunca he sido el tipo que presume cosas en redes sociales. Soy más bien lo contrario. Mi vida es bastante simple: trabajo, gimnasio, cocinar en casa, ahorrar un poco cada mes. Conocí a 25F en un evento corporativo de networking. Ella trabajaba, o al menos eso decía, organizando eventos y coordinando experiencias para marcas. Desde el primer momento era difícil no notarla. Siempre vestida impecable. Maquillaje perfecto. Ese tipo de presencia que hace que todo el mundo mire cuando entra en una habitación. Era muy buena hablando con la gente. Tenía esa mezcla de seguridad y encanto que hace que parezca que todo le sale bien en la vida. Durante los primeros meses nuestra relación parecía completamente normal. Salíamos a cenar. Íbamos a bares tranquilos. Algunas veces pagaba yo, otras veces pagaba ella. Nada raro. Ella vivía en un departamento muy bonito en una zona cara de la ciudad. Tenía un coche en leasing y hablaba mucho de su marca personal y de su negocio de eventos. En ese momento todo parecía coherente. Pero ahora, mirando hacia atrás, había señales de advertencia desde el principio. Solo que yo no las vi. La grieta que no quería ver. No sé exactamente en qué momento empezó a cambiar todo. Cuando miro hacia atrás, hay señales claras, pero en ese momento no las veía. O tal vez no quería verlas. Después de aquella noche en el restaurante, 25F parecía estar de buen humor durante unos días. Incluso más cariñosa de lo normal. Me abrazaba cuando llegaba del trabajo, me preguntaba cómo había estado mi día, y volvimos a ver series juntos en el sofá. Recuerdo haber pensado, quizá exageré, quizá solo fue una mala noche. Pero poco a poco empezaron las pequeñas cosas. Primero fue el teléfono. Antes, cuando estábamos en casa, 25F dejaba el móvil por cualquier lado, en la mesa, en el sofá, en la cocina. Pero de repente empezó a llevarlo siempre encima. Incluso para ir al baño. Una noche estábamos viendo una película y su teléfono vibró. Ella lo agarró tan rápido que casi se le cae el control remoto. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo un mensaje del trabajo, respondió sin mirarme. No era raro que le escribieran del trabajo, pero algo en su tono, no sé cómo explicarlo. Fue demasiado rápido, demasiado automático. Como si la respuesta ya estuviera preparada. Intenté no pensar demasiado en eso. Pero luego vino lo otro. 25F empezó a quedarse más tarde en el trabajo. Al principio una vez por semana. Luego 2. Después 3. Siempre con una explicación distinta. Tenemos un proyecto urgente. El jefe quiere que terminemos algo antes del viernes. Una compañera está enferma y tengo que cubrirla. Todo sonaba razonable. Totalmente razonable. Pero había algo que no cuadraba. Una noche regresó cerca de las 11. Yo estaba sentado en el sofá fingiendo ver televisión, aunque en realidad llevaba media hora mirando el mismo episodio sin prestar atención. Cuando abrió la puerta, lo primero que noté fue el perfume. No era el suyo. Era más fuerte. Más dulce. ¿Nueva fragancia?, pregunté intentando sonar casual. 25F se quedó quieta un segundo. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que lo notara. Ah, sí. Una compañera llevó unas muestras al trabajo. Sonrió mientras decía eso. Pero no era su sonrisa normal. Era una de esas sonrisas que parecen, pegadas con cinta. Me quedé mirándola unos segundos más. Y ahí fue cuando apareció esa sensación. No sé si alguien más ha sentido esto alguna vez. Es como una pequeña alarma en tu cabeza. No hay pruebas. No hay nada concreto. Pero algo dentro de ti dice, algo no está bien. Y cuanto más intentas ignorarlo, más fuerte se vuelve. Esa noche me acosté antes que ella.
O al menos fingí hacerlo. 25F se quedó en la sala usando su teléfono. Escuchaba el sonido de sus dedos tocando la pantalla. Mensaje tras mensaje. En algún momento entró al dormitorio, pensando que yo estaba dormido. Pero no lo estaba. Sentí cuando se metió en la cama. Y durante unos segundos pensé en preguntarle directamente. ¿Está pasando algo? Pero no lo hice. Porque una parte de mí tenía miedo de la respuesta. Y otra parte, estaba convencida de que solo estaba siendo paranoico. Así que cerré los ojos y fingí dormir. Pero mientras estaba ahí, escuchando su respiración al lado mío, pensé algo que todavía me duele admitir. Por primera vez desde que empezamos a vivir juntos. Sentí que había una versión de la vida de 25F en la que yo no estaba incluido. Y no tenía idea de qué tan grande era realmente esa parte. El mensaje que no debía ver. Durante las semanas siguientes intenté convencerme de que todo estaba bien. De verdad lo intenté. Me repetía que 25F solo estaba ocupada con el trabajo, que estaba estresada, que yo estaba leyendo demasiado entre líneas. Después de todo, llevábamos años juntos. No tenía sentido que de repente todo se desmoronara, ¿no? Pero esa sensación en el estómago no desaparecía. Si alguna vez han tenido esa intuición rara de que algo no encaja, sabrán de lo que hablo. No es paranoia exactamente, es más como si tu cerebro estuviera recogiendo pequeños detalles que todavía no puedes ordenar. Y cada día aparecía uno nuevo. 25F empezó a arreglarse más para ir al trabajo. No digo que antes no lo hiciera, pero ahora era diferente. Más tiempo frente al espejo. Perfume nuevo. Ropa que normalmente solo usaba para salir. Una vez incluso le dije en tono medio bromista. Vas a conquistar la oficina hoy. Ella se rió. Ojalá pagaran más por eso. Parecía una conversación normal. Pero algo seguía sin cuadrar. El momento que realmente cambió todo ocurrió una noche bastante tonta. Estábamos cenando comida para llevar en la mesa del departamento. Habíamos pedido algo rápido porque ninguno de los dos tenía ganas de cocinar. 25F tenía su teléfono boca abajo junto al plato. En medio de la conversación, se levantó. Voy por agua, dijo. Dejó el teléfono ahí. Y entonces pasó. El teléfono vibró. No fue nada dramático. No era mi intención mirar. De hecho, al principio ni siquiera levanté la vista. Pero la pantalla se encendió. Y el nombre apareció. Contacto trabajo. Hasta ahí, nada raro. Pero lo que apareció debajo fue el inicio del mensaje. Solo una línea. Una línea que ojalá no hubiera leído. Todavía estoy pensando en anoche. Sentí algo extraño en el pecho. Como si alguien hubiera presionado un botón dentro de mí. No abrí el teléfono. No desbloqueé nada. Ni siquiera lo toqué. Pero esa frase se quedó grabada en mi cabeza. Anoche. Pensando en anoche. Mi cerebro empezó a buscar explicaciones inmediatamente. Quizá hablaban de trabajo. Quizá habían salido con compañeros. Quizá era algo totalmente inocente. Pero la forma en que estaba escrito, no sonaba a trabajo. 25F volvió a la mesa unos segundos después. Tomó su teléfono casi de inmediato. Vi cómo leía el mensaje. Y entonces pasó algo que todavía recuerdo con demasiada claridad. No contestó de inmediato. Primero miró hacia mí. Solo un segundo. Luego bajó la mirada y empezó a escribir. Sus dedos se movían rápido. Bloqueó el teléfono. Y lo dejó boca abajo otra vez. ¿Todo bien? Pregunté. No sé por qué lo pregunté. Supongo que estaba probando algo. Sí, respondió. Solo cosas del trabajo. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí cambió. Porque en ese instante entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera. No me estaba diciendo la verdad. Y la segunda. Si quería saber qué estaba pasando realmente, tendría que empezar a mirar más de cerca. Y créanme. Ojalá hubiera dejado las cosas así. Porque lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. Cuando empiezas a buscar. Después de ese mensaje, algo cambió dentro de mí. No fue inmediato, pero fue inevitable.
Durante años siempre me había considerado alguien que confiaba en su pareja. Nunca fui de revisar teléfonos, contraseñas o redes sociales. Siempre pensé que si una relación llegaba a ese punto, ya estaba rota de todos modos. Pero ahora tenía esa frase metida en la cabeza. Todavía estoy pensando en anoche. Y cada vez que 25F decía que estaba trabajando hasta tarde, volvía a aparecer. Intenté ignorarlo durante unos días. De verdad. Pero empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, ahora siempre ponía el teléfono boca abajo cuando lo dejaba sobre la mesa. Siempre. Antes no lo hacía. También empezó a usar más auriculares cuando estaba respondiendo mensajes. No para llamadas largas, solo para escuchar audios cortos. Una noche incluso se levantó del sofá y fue al balcón para responder uno. Es del trabajo, dijo cuando volvió. Yo asentí. Pero ya no estaba convencido. Una parte de mí quería preguntarle directamente. Soltar todo en la mesa y ver qué pasaba. Pero había un problema con eso. Si yo estaba equivocado, iba a destruir la confianza por nada. ¿Y si tenía razón? Quizá no estaba listo para escucharlo. Así que hice algo de lo que todavía no me siento orgulloso. Empecé a prestar atención. Más atención de la normal. No revisé su teléfono. No entré en sus cuentas. Pero empecé a fijarme en patrones. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora volvía? Cuando usaba el teléfono. Cuando se ponía nerviosa. Fue casi automático. Como si mi cerebro estuviera armando un rompecabezas sin pedirme permiso. Y después de unos días, algo empezó a aparecer. Había un día específico de la semana en el que casi siempre llegaba tarde. Los jueves. Siempre había una excusa distinta, pero el resultado era el mismo, llegaba entre las 10 y las 11 de la noche. Un jueves en particular decidí hacer algo diferente. Normalmente cuando ella decía que iba a trabajar hasta tarde, yo me quedaba en casa. Cenaba algo rápido, veía televisión, jugaba algo en la computadora. Pero esa noche salí a caminar. Sin rumbo, solo para despejar la cabeza. Mientras caminaba, me repetía que estaba exagerando. Que probablemente todo tenía una explicación simple. Que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Y cuando volví al departamento, cerca de las 10:30, 25F todavía no había llegado. Nada raro. Eso era lo que pasaba casi todos los jueves. Pero entonces vi algo. El cargador de su laptop estaba sobre la mesa. Puede parecer una tontería. Pero 25F siempre llevaba su laptop cuando decía que iba a trabajar hasta tarde. Siempre. Ese cargador nunca se quedaba en casa. Me quedé mirando el cable unos segundos. Mi cabeza empezó a hacer cuentas rápidamente. Si estaba trabajando. ¿Por qué había dejado el cargador? Tal vez tenía otro en la oficina. Tal vez no lo necesitaba. Tal vez era una coincidencia. Había 1000 explicaciones posibles. Pero por primera vez desde que empezó todo esto, una parte de mí empezó a considerar algo que no había querido admitir hasta ahora. ¿Qué pasaría si no estaba en el trabajo? Intenté sacarme ese pensamiento de la cabeza. Pero entonces escuché el sonido de la puerta del edificio abriéndose abajo. Pasos en las escaleras. Y cuando finalmente se abrió la puerta del departamento, 25F entró riéndose. No estaba hablando conmigo. Estaba mirando su teléfono. Y mientras se quitaba el abrigo, dijo algo en voz baja que claramente no estaba destinado a que yo lo escuchara. Sí, yo también la pasé increíble. En ese momento levantó la vista. Y me vio sentado en el sofá. La sonrisa desapareció de su cara en menos de un segundo. No sabía que ya habías llegado, dijo. Y no sé por qué, pero en ese momento tuve una sensación muy clara. La historia que me estaba contando ya no coincidía con la realidad. La conversación que no tuvo sentido. El silencio después de que 25F dijo eso fue raro. No incómodo exactamente. Más bien tenso. Como si los dos estuviéramos midiendo cada palabra antes de decirla. Ella dejó el bolso sobre la mesa de la cocina y empezó a quitarse los zapatos, evitando mirarme directamente. Yo seguía sentado en el sofá. Pensé que trabajabas hasta tarde, dije finalmente.
Intenté que sonara casual. Como una pregunta normal. Pero incluso para mí sonó demasiado directo. 25F se quedó quieta un segundo. Solo un segundo. Luego respondió. Sí, bueno, salimos un rato después. ¿Salieron? Sí, algunos del trabajo. Fuimos por unas bebidas rápidas. Eso tenía más sentido que muchas otras cosas que me había imaginado. Y por un momento casi me sentí ridículo por haber pensado lo peor. Pero entonces algo no encajó. ¿Con quién? Pregunté. Ella abrió el refrigerador. Con gente de la oficina. ¿Quiénes? No sé por qué insistí, tal vez porque necesitaba que la historia tuviera detalles. Y ahí fue cuando noté algo. 25F tardó demasiado en responder. Ya sabes, la gente del equipo. Cerró el refrigerador con una botella de agua en la mano. ¿La compañera que estaba enferma también fue? Pregunté. Esta vez sí me miró. Y por primera vez desde que empezó esta conversación, su expresión cambió. No era enojo. Era algo más parecido a incomodidad. ¿Por qué tantas preguntas? Sentí que la conversación estaba cambiando de dirección. No son tantas preguntas, respondí. Solo estoy hablando contigo. Ella tomó un sorbo de agua. Fue una salida rápida, nada importante. Asentí lentamente. Y entonces dije algo que ni siquiera había planeado. Cuando entraste estabas diciendo que la habías pasado increíble. 25F se quedó completamente quieta. Literalmente congelada. Sus ojos se movieron un segundo hacia el teléfono que todavía tenía en la mano. ¿Estabas escuchando? No estabas hablando bajo. Otro silencio. Uno más largo esta vez. Finalmente suspiró. Era una llamada con alguien del trabajo. No sé por qué, pero esa explicación me hizo sentir peor. Porque ya no estaba segura de lo que era verdad y lo que no. ¿Con contacto trabajo? Pregunté. La reacción fue inmediata. ¿Qué? El mensaje que llegó el otro día. Lo vi cuando estabas en la cocina. Su cara cambió por completo. ¿Revisaste mi teléfono? No lo revisé, respondí rápido. Solo apareció en la pantalla. Podía ver que estaba intentando procesar lo que acababa de decir. Como si estuviera reorganizando la historia en su cabeza. Era algo del trabajo, dijo finalmente. Otra vez esa frase. Siempre esa frase. Sentí algo pesado en el pecho. No era rabia todavía. Era frustración. 25F, dije, si está pasando algo, prefiero que me lo digas. Ella frunció el ceño. ¿Algo como qué? Ahí estaba. Esa pregunta. La que obligaba a decir las cosas en voz alta. Y de repente me di cuenta de que no estaba listo para hacerlo. Porque si decía lo que realmente estaba pensando, ya no habría vuelta atrás. Así que negué con la cabeza. Nada. Olvídalo. Ella me miró durante unos segundos más. Luego dejó la botella en la mesa y se fue al dormitorio sin decir otra palabra. Esa noche nos acostamos sin hablar. Otra vez. Pero esta vez la distancia entre nosotros en la cama se sentía diferente. Más grande. Más real. Y mientras estaba acostado mirando al techo, pensé en algo que hasta ese momento había evitado considerar. Tal vez el problema no era que yo no tuviera pruebas. Tal vez el problema era que, en el fondo, ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Y aún así, seguía esperando estar equivocado. La confirmación que no buscaba. Los días después de esa conversación fueron extraños. No peleamos. Pero tampoco hablamos realmente de lo que había pasado. Era como si ambos hubiéramos decidido ignorarlo y seguir con la rutina normal. Desayunar juntos, ir al trabajo, enviarnos algún mensaje durante el día. Desde afuera probablemente parecía una relación normal. Pero por dentro algo estaba roto. Había una tensión constante. Una especie de pared invisible entre nosotros. Y lo peor era que mi cabeza no paraba. Cada cosa que hacía 25F ahora tenía otro significado. Cada vez que miraba su teléfono, cada vez que sonreía leyendo un mensaje, cada vez que decía que tenía trabajo pendiente. Antes todo eso era normal.
Ahora todo parecía sospechoso. Pasó aproximadamente una semana hasta que ocurrió algo que cambió todo. Era un martes por la tarde. Yo estaba en el trabajo cuando recibí un mensaje de 25F. Hoy saldré un poco más tarde, tenemos que terminar algo urgente. Nada nuevo. Ya estaba acostumbrado a esos mensajes. Pero esa vez algo en mí decidió hacer algo diferente. No fue un plan elaborado ni nada así. Fue más bien una decisión impulsiva. Salí del trabajo un poco antes de lo normal. Tomé el auto y manejé hacia su oficina. Mientras conducía, me repetía que probablemente estaba siendo ridículo. Que iba a llegar, verla salir con sus compañeros y sentirme como un paranoico. Y honestamente, parte de mí esperaba exactamente eso. Llegué cerca de las 8. El edificio todavía tenía algunas luces encendidas, pero el estacionamiento estaba bastante vacío. Me estacioné en un lugar desde donde podía ver la entrada. No estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. De verdad no lo estaba. Pero necesitaba saber si todo estaba en mi cabeza. Pasaron unos 15 minutos. Luego 20. Empecé a sentirme cada vez más incómodo conmigo mismo. Estaba a punto de irme cuando finalmente vi la puerta del edificio abrirse. Primero salió alguien que no reconocí. Luego otra persona. Y después salió 25F. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pero no estaba sola. Había un compañero de trabajo con ella. Un tipo que yo había visto una o dos veces en alguna reunión social de la empresa. Nunca habíamos hablado realmente, pero lo reconocí de inmediato. Los dos estaban riéndose de algo. Se veían cómodos. Demasiado cómodos. Intenté convencerme de que no significaba nada. Que solo eran compañeros saliendo después de trabajar. Hasta que pasó algo más. Cuando llegaron al estacionamiento, se detuvieron junto a un auto. El de él, supongo. Y entonces ocurrió ese momento. Ese momento pequeño que, cuando lo ves desde lejos, dice mucho más de lo que debería. 25F le tocó el brazo. No fue un gesto rápido. Fue uno de esos toques que duran un poco más de lo necesario. Luego él dijo algo que no pude escuchar. Ella se rió. Y después la besó. No fue un beso largo. Ni siquiera fue particularmente apasionado. Pero fue un beso. Claro. Inconfundible. Y en ese instante todo el ruido dentro de mi cabeza se apagó. Toda la confusión. Todas las dudas. Todas las explicaciones que había intentado inventar. Todo desapareció en un segundo. Porque ya no había nada que interpretar. Nada que adivinar. Nada que sospechar. Solo había una realidad muy simple frente a mí. 25F subió a su auto unos segundos después. El compañero se quedó un momento más apoyado en su vehículo, mirando el teléfono. Yo seguía sentado dentro del mío. Inmóvil. No sentía rabia. Ni ganas de gritar. Ni siquiera tristeza inmediata. Lo único que sentía era algo extraño. Una especie de vacío. Como si una parte de mi cerebro simplemente hubiera aceptado lo que acababa de ver y hubiera apagado todas las emociones por un momento. Después de unos segundos, 25F encendió el auto y salió del estacionamiento. Esperé unos minutos antes de arrancar el mío. Y mientras manejaba de regreso al departamento, solo podía pensar en una cosa. No en el beso. No en el compañero. Ni siquiera en la mentira. Pensaba en algo mucho más simple. En cómo iba a entrar al departamento dentro de una hora. Y escucharla decir, como siempre. El trabajo fue agotador hoy. Y por primera vez desde que empezó todo esto. Sabía exactamente qué estaba pasando. Actuar como si nada. El camino de regreso al departamento se sintió mucho más largo de lo normal. No recuerdo exactamente cómo llegué. Solo sé que manejé sin música, sin pensar demasiado, mirando las luces de la ciudad pasar frente al parabrisas. En algún punto me di cuenta de algo extraño. No estaba temblando. No estaba llorando. No estaba enojado. Solo estaba vacío. Como si mi cerebro hubiera decidido poner todo en pausa hasta que pudiera procesarlo. Cuando llegué al departamento, 25F todavía no había llegado.
Entré, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sofá. La misma posición en la que me había visto muchas veces cuando ella volvía tarde. Encendí la televisión, aunque no tenía idea de qué estaba pasando en la pantalla. Solo necesitaba ruido. Pasaron unos 30 minutos. Luego escuché la puerta del edificio. Pasos en las escaleras. Las llaves en la cerradura. Y ahí estaba. 25F entró al departamento como si fuera cualquier otra noche. Se quitó el abrigo, dejó el bolso sobre la mesa y suspiró. Hoy fue un día larguísimo, dijo. La frase me golpeó de una forma rara. Porque la había escuchado muchas veces antes. Pero ahora sabía exactamente lo que había pasado antes de que la dijera. Sí, me imagino, respondí. Intenté que mi voz sonara normal. Sorprendentemente, lo logré. Ella fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó algo de beber. ¿Tú qué tal tu día? Preguntó desde ahí. Una pregunta completamente normal. Una pregunta que probablemente había hecho cientos de veces. Pero ahora se sentía diferente. Tranquilo, dije. Y técnicamente no era mentira. Porque después de lo que había visto, todo lo demás parecía irrelevante. 25F se sentó en el sofá conmigo unos minutos después. Se acomodó como siempre lo hacía, recostándose ligeramente contra el respaldo. Incluso apoyó una mano sobre mi pierna por un segundo. Un gesto automático. Familiar. Y eso fue lo que más me desconcertó. Porque para ella todo parecía normal. Como si nada estuviera pasando. Como si no hubiera besado a otra persona en un estacionamiento hacía menos de una hora. Creo que me voy a duchar, dijo después de un rato. Asentí. Claro. Se levantó y caminó hacia el dormitorio. Escuché la puerta del baño cerrarse unos segundos después. Luego el sonido del agua de la ducha. Y fue ahí, finalmente, cuando algo dentro de mí empezó a moverse. No era una explosión de emociones. Era más bien una serie de preguntas que empezaban a aparecer una tras otra. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Era algo reciente? ¿O había empezado mucho antes de que yo sospechara algo? Pensé en el mensaje. Todavía estoy pensando en anoche. Pensé en los jueves en los que llegaba tarde. Pensé en el perfume. Pensé en el teléfono siempre boca abajo. Y de repente todo empezó a encajar. No como una revelación dramática. Más bien como cuando completas un rompecabezas y te das cuenta de que las piezas siempre habían estado ahí. Simplemente no querías ver la imagen final. El sonido del agua se detuvo. Unos minutos después, 25F salió del baño con el cabello húmedo. Estoy agotada, dijo mientras se dejaba caer en la cama. Yo entré al dormitorio unos segundos después. Nos acostamos como cualquier otra noche. Las luces apagadas. El silencio en la habitación. Pero esta vez yo sabía algo que ella no sabía. Sabía que la había visto. Sabía que ya no había duda. Y mientras estaba acostado mirando al techo en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a decir nada todavía. No esa noche. No mientras las emociones todavía estaban mezcladas en mi cabeza. Porque si algo había aprendido en los últimos días, era que la verdad a veces aparece poco a poco. Y ahora que finalmente había visto una parte de ella, quería entender hasta dónde llegaba realmente la historia. El jueves. Después de esa noche, empecé a ver todo de forma diferente. Es curioso cómo funciona la mente. Durante semanas estuve buscando señales, dudando de mí mismo, preguntándome si estaba exagerando. Pero después de ver ese beso, todo cambió. Ya no estaba intentando descubrir si algo estaba pasando. Ahora estaba tratando de entender desde cuándo. Los días siguientes actué exactamente igual que siempre. Eso fue lo más raro de todo. Seguíamos desayunando juntos. Hablábamos de cosas normales, el trabajo, la compra del supermercado, una serie que estábamos viendo. Si alguien nos hubiera visto desde afuera, probablemente habría dicho que éramos una pareja completamente normal. Pero dentro de mi cabeza había un segundo plano funcionando todo el tiempo. Observando. Recordando. Conectando cosas. Y entonces llegó el jueves. El famoso jueves. Ese día en el que casi siempre trabajaba hasta tarde.
Cuando estábamos desayunando, 25F mencionó algo que ya esperaba escuchar. Hoy seguramente saldré tarde, dijo mientras revisaba su teléfono. Intenté que mi reacción fuera completamente neutral. ¿Mucho trabajo? Sí, tenemos que cerrar algo antes del viernes. La misma explicación de siempre. Solo que ahora sabía que no era cierta. Está bien, respondí. Nada más. Ella levantó la vista por un momento, como si estuviera evaluando algo. Tal vez esperaba más preguntas. Tal vez esperaba curiosidad. Pero no dije nada más. Y creo que eso la relajó. Porque después de ese momento el resto del día transcurrió completamente normal. Al menos en apariencia. Cuando terminó mi jornada laboral, volví al departamento como siempre. Cené algo simple. Encendí la televisión. Pero esta vez no estaba distraído ni confundido. Estaba esperando. A las 8 recibí el mensaje. Sigo en la oficina, esto se alargó más de lo esperado. Le respondí algo simple. Ok, avísame cuando salgas. Ella puso un emoji de pulgar arriba. Nada fuera de lo normal. A las 9:30 apagué la televisión. A las 10 me levanté del sofá. Y a las 10:10 estaba saliendo del departamento. Esta vez no tenía dudas. Conduje hacia el mismo estacionamiento de la semana anterior. El mismo lugar donde había visto todo. Cuando llegué, estacioné en una zona más oscura, donde mi auto no sería tan visible. Las luces del edificio estaban encendidas, pero el estacionamiento estaba casi vacío. Esperé. 10 minutos. 15. 20. Y entonces la puerta del edificio se abrió. Primero salió un grupo pequeño de personas. Compañeros de trabajo, supongo. Luego salió otra persona sola. Y unos segundos después. Salió 25F. Pero esta vez no estaba riéndose. No estaba caminando sola. Estaba caminando con él. El mismo compañero de trabajo. Hablaban en voz baja mientras cruzaban el estacionamiento. No podía escuchar lo que decían, pero por su lenguaje corporal parecía íntimo. Cercano. Cuando llegaron al auto de él, no se separaron inmediatamente. Se quedaron ahí, hablando. Y luego pasó algo que no había visto la semana anterior. Ella lo abrazó primero. Un abrazo largo. No fue uno de esos abrazos rápidos entre compañeros de trabajo. Fue uno de esos abrazos en los que nadie tiene prisa por soltarse. Después de unos segundos, él le acarició el cabello. Y ahí fue cuando sentí algo diferente dentro de mí. La semana pasada había sentido vacío. Pero esta vez sentí algo más claro. No era solo tristeza. Era una mezcla extraña de decepción y claridad. Porque al verlos ahí, bajo la luz del estacionamiento, actuando como si fueran una pareja normal, me di cuenta de algo que no había querido aceptar antes. Esto no era un error de una noche. No era una confusión. No era algo reciente. Esto tenía historia. Tiempo. Sentimientos. Y mientras los veía despedirse antes de que cada uno subiera a su auto, entendí algo más. Algo que hasta ese momento no había considerado realmente. No estaba viendo el inicio de algo. Probablemente estaba viendo una historia que llevaba mucho más tiempo ocurriendo a mis espaldas. Empezar a atar cabos. Cuando regresé al departamento esa noche, ya no tenía esa sensación de urgencia que había tenido antes. La primera vez que vi el beso sentí que el mundo se había detenido. Pero después de lo del jueves, fue diferente. Era como si mi mente hubiera pasado a otro modo. Más frío. Más analítico. No estaba tratando de convencerme de que estaba equivocado. Tampoco estaba buscando una forma inmediata de confrontarla. Lo único que quería era entender la historia completa. Cuando 25F llegó al departamento cerca de las 11, todo volvió a ser el mismo teatro de siempre. La puerta. Las llaves. El suspiro cansado. No sabes lo pesado que estuvo el trabajo hoy, dijo mientras dejaba el bolso. Yo estaba sentado en el sofá, exactamente como la noche anterior. Me imagino, respondí. Y mientras decía eso, no podía dejar de pensar en lo que había visto hacía menos de una hora. El abrazo.
La forma en que él le había tocado el cabello. La manera en que se miraban. Ese tipo de cosas no aparecen de la nada. Eso toma tiempo. Rutina. Confianza. 25F se sentó a mi lado. Creo que mañana voy a dormir todo el día si puedo, dijo riéndose un poco. Asentí. Pero esta vez decidí probar algo. Algo pequeño. ¿Quiénes se quedaron hasta tarde hoy? Ella tardó un segundo en responder. El equipo de siempre. ¿El mismo del otro día? Sí. Otra respuesta automática. Otra respuesta sin detalles. La miré unos segundos más. Debe ser pesado trabajar tanto con ellos. Ella encogió los hombros. Cuando hay fechas límite, pasa. Y ahí terminó la conversación. Nada dramático. Nada explosivo. Solo otra pequeña pieza del rompecabezas. Esa noche, cuando se fue a dormir, me quedé un rato más en la sala. Pensando. Revisando mentalmente los últimos meses. Y poco a poco empecé a recordar cosas que en su momento no me parecieron importantes. Un viaje de trabajo que mencionó hace unos meses. Una cena de empresa a la que dijo que prefería ir sola. Los jueves que empezaron a alargarse cada vez más. Los mensajes que aparecían tarde en la noche. El nuevo perfume. El teléfono siempre boca abajo. Antes todas esas cosas eran eventos aislados. Ahora parecían parte de una misma historia. Una historia que yo había estado ignorando. Pero mientras estaba sentado ahí, en silencio, otra pregunta empezó a aparecer en mi cabeza. Una que hasta ese momento no me había hecho. Si esto llevaba tanto tiempo. ¿Cuánta gente lo sabía? Porque en el trabajo las cosas rara vez son completamente secretas. La gente comenta. La gente observa. La gente nota cuando dos personas pasan demasiado tiempo juntas. ¿Y si ese era el caso? Existía una posibilidad incómoda que empezaba a rondar mi cabeza. Tal vez yo no era la única persona que no sabía lo que estaba pasando. Pero también existía otra posibilidad. Tal vez. Yo era el único que todavía no se había dado cuenta. ¿Y si eso era cierto? Entonces la historia que estaba viviendo probablemente era mucho más grande de lo que había imaginado. La primera grieta en su historia. A la mañana siguiente desperté antes que 25F. No porque tuviera que hacerlo. Simplemente no había dormido bien. Me quedé unos minutos mirando el techo, repasando todo lo que había pasado durante las últimas semanas. Cada conversación, cada excusa, cada pequeño detalle que antes parecía insignificante. Cuando finalmente me levanté, fui a la cocina a preparar café. Unos minutos después escuché pasos en el pasillo. 25F apareció todavía medio dormida, con el cabello desordenado y su expresión habitual de las mañanas. «Hueles a café», dijo mientras se sentaba en la mesa. «Acabo de hacerlo». Le serví una taza. Durante unos minutos todo fue completamente normal. Ese tipo de silencio cómodo que habíamos tenido cientos de veces. Pero algo en mi cabeza seguía empujándome a hacer preguntas. No preguntas grandes. Solo pequeñas. Pequeñas grietas en la historia. Oye, dije después de un rato. Ayer mencionaste que el equipo estaba trabajando hasta tarde. Sí, respondió sin levantar mucho la vista del teléfono. ¿También estaba el tipo nuevo? Esta vez sí levantó la mirada. ¿Qué tipo nuevo? Intenté recordar su nombre, aunque en realidad lo sabía perfectamente. El compañero con el que hablaste en la fiesta de la empresa hace unos meses. Ese mismo. El que ahora sabía que no era solo un compañero. 25F frunció ligeramente el ceño, como si estuviera tratando de recordar. Ah, sí. Creo que sí estaba por ahí. Por ahí. Esa fue la frase que usó. No, sí, estuvimos trabajando juntos. No, sí, él también estaba en el proyecto. Solo por ahí. Tomé un sorbo de café para disimular la expresión de mi cara. ¿Trabaja en tu equipo ahora? Ella dudó un momento. Más o menos. Otra respuesta vaga. Más o menos. Era curioso ver cómo su historia se volvía cada vez menos específica. Debe ser complicado trabajar tanto con la misma gente, dije. Supongo. Sobre todo si también salen después del trabajo.
Ella dejó el teléfono sobre la mesa. ¿A qué te refieres? Su tono no era agresivo, pero había cambiado. Ahora estaba prestando más atención. Nada, respondí. Solo decía. Un pequeño silencio cayó entre nosotros. Pude notar algo en su expresión. Algo que no había visto antes. Era muy sutil. Pero estaba ahí. Una pequeña alerta. Como si, por primera vez, se preguntara qué tanto sabía yo realmente. Después de unos segundos volvió a tomar su teléfono. Hoy no creo que llegue tarde, dijo. No. No, hoy no tenemos nada urgente. Asentí lentamente. Y en ese momento entendí algo importante. Hasta ahora, toda la situación había estado bajo su control. Ella decidía qué contar. Ella decidía qué ocultar. Ella manejaba la historia. Pero ahora, algo había cambiado ligeramente. Porque por primera vez, aunque fuera de forma mínima, había empezado a notar que yo también estaba haciendo preguntas. Y a veces, cuando alguien empieza a notar eso, las cosas empiezan a ponerse interesantes. Porque hay dos tipos de personas en esa situación. Los que empiezan a decir la verdad. Y los que empiezan a mentir mucho mejor. Cuando empiezas a mirar atrás. Después de esa conversación en el desayuno, algo cambió en el ambiente. No fue una discusión. No hubo acusaciones ni drama. Pero por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que 25F estaba un poco más atenta a mí. Como si estuviera tratando de medir algo. Durante los días siguientes noté pequeños cambios. Nada exagerado. Pero suficientes para que llamaran la atención. Por ejemplo, empezó a mencionar más cosas del trabajo cuando hablábamos. Comentarios casuales sobre reuniones, sobre compañeros, sobre proyectos. Detalles que antes nunca aparecían en nuestras conversaciones. Era como si estuviera intentando reforzar una narrativa. Una historia más completa. Hoy tuvimos una reunión larguísima con el equipo, dijo una noche mientras cenábamos. Sí. Sí, el jefe está presionando mucho con las fechas. Asentí. ¿También estaba ese compañero nuevo? Hice la pregunta con el mismo tono casual de siempre. 25F me miró un segundo antes de responder. Sí, él también está en ese proyecto. Ahí estaba. Por primera vez lo mencionaba directamente. Antes era por ahí, más o menos, gente del equipo. Ahora era parte del proyecto. Era interesante ver cómo la historia iba cambiando poco a poco. Debe ser incómodo, dije. ¿Qué cosa? Trabajar tantas horas con la misma gente. Ella encogió los hombros. Es normal en este tipo de trabajo. Quizá lo era. Pero yo ya había visto suficiente para saber que lo que estaba pasando entre ellos no era solo trabajo. Esa noche, después de que 25F se fue a dormir, me quedé en la sala otra vez. Se estaba volviendo una especie de rutina. Sentarme en silencio, revisar mentalmente todo lo que había pasado en los últimos meses. Y fue ahí cuando recordé algo que hasta ese momento había pasado completamente desapercibido. Una conversación que tuvimos casi medio año atrás. Estábamos en una reunión pequeña de su empresa. Una de esas cenas informales donde invitan a algunas parejas. Recuerdo que en algún momento 25F me presentó a un grupo de compañeros. Entre ellos estaba él. En ese momento solo fue una presentación rápida. Un apretón de manos. Un mucho gusto. Pero ahora, al recordarlo, algo me llamó la atención. Esa noche 25F había estado un poco diferente. No distante. Pero tampoco completamente relajada. En su momento pensé que estaba nerviosa por el evento. Ahora no estaba tan seguro. También recordé algo más. En algún momento de esa misma noche, una compañera de trabajo se había acercado a mí mientras 25F estaba hablando con alguien más. Fue una conversación corta. Nada importante. Pero hubo una frase que ahora volvía a mi cabeza con una claridad incómoda. Ella había dicho algo como: debe ser difícil con los horarios que tiene 25F últimamente. En ese momento pensé que se refería al trabajo. Ahora, no estaba tan seguro. Porque lo dijo con un tono raro. Como si estuviera midiendo mi reacción.
Como si estuviera esperando ver si yo entendía algo que ella ya sabía. Y mientras estaba sentado en la sala recordando todo eso, una idea empezó a formarse lentamente. Una que no me gustaba nada. Porque si esa compañera ya sospechaba algo hace 6 meses, entonces probablemente no era la única. Y si más gente en la oficina lo sabía, entonces existía una posibilidad bastante incómoda. Una que empezaba a sentirse cada vez más real. Tal vez el secreto no era tan secreto. Tal vez, en el trabajo de 25F, esta historia llevaba tiempo desarrollándose frente a todos. Frente a compañeros. Frente a amigos. Frente a gente que veía a los dos juntos todos los días. Y si eso era cierto, entonces había una pregunta que empezaba a volverse inevitable. No solo cuánto tiempo llevaba pasando, sino también cuántas personas habían estado mirando esta historia mientras yo ni siquiera sabía que existía. Una conversación incómoda. Durante los días siguientes no dije nada más sobre el trabajo de 25F. Ni sobre su equipo. Ni sobre el compañero. Decidí cambiar de estrategia. Si había algo que estaba empezando a entender de toda esta situación, era que cuando hacía preguntas directas, ella respondía con historias cada vez más preparadas. Más pulidas. Así que en lugar de presionar, simplemente observé. Y fue curioso ver cómo eso empezó a afectarla. Cuando alguien miente, muchas veces espera ser confrontado. Espera preguntas. Espera sospechas. Pero cuando esas cosas no llegan, a veces empiezan a aparecer otras señales. Una noche, por ejemplo, estábamos cenando en silencio cuando 25F dijo algo que no esperaba. ¿Todo está bien? Levanté la vista. Sí. ¿Por qué? Ella se encogió ligeramente de hombros. No sé, últimamente estás más callado. Era cierto. Pero no iba a explicarle por qué. Solo he estado cansado por el trabajo, respondí. Ella me miró unos segundos más. Como si estuviera intentando leer algo en mi cara. Finalmente asintió. Tiene sentido. La conversación siguió por otros temas después de eso. Pero algo en su tono me dejó pensando. Porque por primera vez desde que empezó todo esto, parecía un poco inquieta. Y esa inquietud se volvió más evidente unos días después. Era sábado por la tarde. Estábamos en el supermercado comprando algunas cosas para la semana. Nada especial. Solo la típica rutina que habíamos tenido durante años. Mientras caminábamos por uno de los pasillos, alguien dijo su nombre. 25F. Nos giramos al mismo tiempo. Era una compañera de trabajo. Una de las que había visto en aquella cena de empresa meses atrás. La reconocí de inmediato. Ella también me reconoció. Hola. Dijo con una sonrisa amable. 25F parecía un poco sorprendida. Hola. No sabía que vivías por esta zona. Vivo a unas cuadras, respondió la compañera. Luego me miró a mí. Hola otra vez. Hola, respondí. Intercambiamos algunas frases normales. Cosas triviales sobre el supermercado, el clima, ese tipo de conversación casual que tienes cuando te encuentras con alguien conocido. Pero algo en la dinámica era extraño. Cada vez que la compañera hablaba conmigo, parecía un poco más cuidadosa. Más observadora. Como si estuviera midiendo algo. Después de un par de minutos dijo que tenía que seguir comprando. Nos vemos en la oficina el lunes, le dijo a 25F. Sí, claro. La compañera empezó a alejarse. Pero antes de irse completamente, volvió a mirarme a mí por un segundo. Fue una mirada rápida. Pero lo suficientemente larga como para que me dejara con una sensación incómoda. Como si hubiera algo no dicho en ese gesto. Cuando seguimos caminando por el pasillo, decidí probar algo. Parece simpática. 25F miró hacia el estante frente a nosotros. Sí, es buena compañera. ¿Trabaja en tu equipo? No exactamente. Tomé un paquete cualquiera del estante mientras hablábamos. Parecía conocerte bastante bien. Bueno, trabajamos en la misma oficina. Su tono era completamente neutral. Pero había algo en su lenguaje corporal. Una ligera tensión. Una incomodidad muy sutil. No dije nada más en ese momento.
Seguimos con las compras como si nada. Pero mientras caminábamos hacia la caja, no podía dejar de pensar en algo. La forma en que la compañera me había mirado al final. No había sido curiosidad. No había sido simple cortesía. Había sido algo diferente. Algo que ahora empezaba a reconocer cada vez más. Esa mirada que alguien tiene cuando sabe algo. Y no está seguro de si tú también lo sabes. Tomando la decisión. Llegó un punto en que no podía seguir con la incertidumbre. No era solo el episodio del supermercado. No era solo la tensión que veía en 25F cuando hablaba de su trabajo o de su compañera de oficina. Era todo. Cada pequeña duda, cada mirada evasiva, cada silencio incómodo, todo acumulado me estaba diciendo lo mismo: esta relación estaba cargada de preguntas que jamás deberían existir entre dos personas que se aman y confían. Me encontraba sentado en el sofá aquella noche, mirando la luz tenue de la lámpara, con el teléfono en la mano. Ella estaba en la cocina preparando algo de cenar. Escuchaba el ruido de los platos y el sonido del agua, mientras mi mente no paraba de repasar los últimos meses. Pensé en todo lo que habíamos compartido. Las risas, los viajes, los momentos de complicidad. Pero también pensé en cada señal de alerta, cada mínimo gesto que había intentado ignorar, justificando con excusas pequeñas: tal vez solo está cansada, quizá es estrés del trabajo. No podía seguir justificando lo que mi instinto me decía: que la confianza se había roto, aunque fuera de manera sutil. Y confianza no es algo que se reconstruye fácilmente una vez que empiezas a cuestionarla constantemente. Cuando ella volvió al salón con la bandeja de comida, me miró con esa sonrisa que siempre me había gustado, sin sospechar que estaba a punto de enfrentar la conversación más difícil de nuestra relación. ¿Podemos hablar un momento?, le dije, intentando sonar calmado. Claro, respondió, algo preocupada. Me levanté y la seguí al dormitorio. Cerré la puerta detrás de mí. 25F, empecé, tratando de no temblar. He estado pensando mucho, y no puedo seguir así. No puedo estar en una relación donde haya dudas constantes. Ella me miró con los ojos abiertos, como si no esperara esas palabras. ¿De qué hablas?, preguntó suavemente. De nosotros, respondí. He tratado de ser paciente, de darle tiempo a las cosas, de no hacer preguntas, pero ya no puedo. Cada vez que hay algo que no entiendo, cada vez que siento que hay algo oculto, no puedo evitarlo. Y no quiero vivir así. Pero, intentó interrumpirme, su voz temblaba: ¿no podemos solucionar las cosas? Negué con la cabeza. No se trata de solucionar, 25F. Se trata de lo que siento. No puedo seguir dudando. No puedo estar en una relación donde no sé si puedo confiar completamente. Y no quiero que esto sea un juego de sospechas o medias verdades. No puedo permitirlo. El silencio llenó la habitación. Era pesado, pero necesario. Ella bajó la mirada. Supe que estaba herida, pero también sabía que esta decisión era inevitable. Supongo que entiendo, dijo finalmente. No había reproches, ni gritos, ni drama exagerado. Solo un peso que se liberaba y que me hacía sentir extrañamente en paz. Porque al final, entendí algo importante: amar a alguien no significa aferrarse a una relación que corroe tu tranquilidad y tu confianza. A veces, amar también significa saber cuándo soltar. Esa noche, nos despedimos con un abrazo largo, silencioso, con lágrimas contenidas y una sensación agridulce de cierre. Mientras caminaba hacia la puerta, respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí claridad. Por primera vez, estaba tomando el control de mi vida y mis emociones. Sabía que el camino que seguía no sería fácil, pero también sabía que merecía una relación sin dudas, sin secretos, una relación donde la confianza no fuera un lujo, sino la base de todo. Y con eso en mente, salí del apartamento, dejando atrás no solo la relación, sino también la incertidumbre que me había estado consumiendo.